¿Sabías que en la Biblia existen pasajes tan misteriosos que durante siglos han sido ocultados, malinterpretados o incluso prohibidos? Hoy, aquí en este canal, vamos a abrir juntos las páginas más enigmáticas de las Escrituras y descubrir secretos que pocos se atreven a contar. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu manera de entender la fe y la historia bíblica. Hoy hablaremos del libro prohibido de Enoc, y lo que revela sobre el fin del mundo. Censurado por siglos. El libro prohibido de Enoc, lo que revela sobre el fin del mundo. Pero no la versión infantil que todos han escuchado, sino lo que realmente esconde, lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un simple relato, es una advertencia que viene desde la antigüedad. La historia comienza con un enigma. En el libro de Génesis, capítulo 6, se narra algo que a muchos les resulta incomprensible. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, y engendraron hijos con ellas. Estos fueron los gigantes, los hombres de renombre. Esa breve frase, casi escondida en el Antiguo Testamento, encierra un misterio aterrador. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Quiénes eran los gigantes? Y lo más inquietante, porque el relato parece incompleto, como si alguien hubiera borrado detalles. El libro de Enoc, un texto apócrifo excluido de la Biblia, es quizá la pieza faltante de este rompecabezas. Fue considerado demasiado peligroso, demasiado revelador para ser leído por todos. En él se narra como un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, descendió a la tierra, no por orden de Dios, sino movidos por un deseo prohibido, unirse con las hijas de los hombres. Estos ángeles rebeldes revelaron a la humanidad secretos ocultos, enseñaron hechicería, artes de guerra, astrología, magia, incluso cómo manipular la naturaleza y los metales. Y de esa unión nacieron gigantes, los Nefilim, criaturas enormes y violentas que llenaron la tierra de corrupción y sangre. Imagina por un momento un mundo en el que seres celestiales se mezclaban con humanos, engendrando monstruos que superaban cualquier ley natural. Según Enoc, estos gigantes devoraban no solo animales y cosechas, sino incluso carne humana. La tierra gemía bajo el peso de su maldad, y los hombres estaban aterrados, sin poder detenerlos. Este relato no aparece completo en la Biblia, pero se encuentra escondido en esos textos prohibidos que solo unos pocos se atreven a abrir. El libro de Enoc describe que Dios, viendo la corrupción de la tierra, envió a los arcángeles más poderosos Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel con una misión aterradora, encadenar a los vigilantes y arrojarlos al abismo hasta el día del juicio. Pero antes, Enoc fue llamado para ser el mensajero, el escriba de los cielos, el hombre que vio lo que ningún mortal había contemplado. En sus visiones, se le mostró el destino final de la humanidad, las profecías sobre el diluvio que destruiría a los gigantes, y también revelaciones mucho más inquietantes, escenas del fin del mundo. En una de esas visiones, Enoc describe cómo los cielos se abren y se ven ejércitos celestiales marchando contra fuerzas de oscuridad que parecen no pertenecer ni al cielo ni a la tierra. Habla de tronos de fuego, de estrellas que caen como espadas ardientes, de un juicio final donde los ángeles caídos serían liberados por un tiempo, trayendo nuevamente caos a la humanidad. ¿Acaso no suena esto como las mismas profecías que siglos después aparecen en el Apocalipsis de Juan? Lo más aterrador es que, según Enoc, todo esto no solo pertenece al pasado, sino que ocurrirá nuevamente antes del fin. Que los vigilantes, esos ángeles encadenados, serán soltados como una prueba para la humanidad, y que sus antiguos conocimientos prohibidos volverán a seducir a los hombres, provocando guerras, desastres y corrupción nunca antes vista. ¿Por qué este libro fue eliminado de la Biblia? Algunos estudiosos dicen que fue porque contenía demasiadas descripciones sobre ángeles, demonios y secretos celestiales que podían ser malinterpretados o usados para prácticas ocultistas. Otros, en cambio,
Aseguran que la iglesia primitiva decidió ocultarlo porque revelaba detalles incómodos sobre el origen del mal y del fin del mundo que no convenía difundir abiertamente. Pero la verdad es que el libro de Enoc sobrevivió en secreto, preservado por comunidades aisladas, como los etíopes, quienes aún lo consideran sagrado. Y ahora, en nuestros días, resurge con fuerza, como si su mensaje hubiera estado esperando este tiempo, este preciso momento de la historia. Imagina el impacto, un libro escrito miles de años antes de Cristo, hablando de caídas de estrellas, de cadenas de oscuridad, de juicios cósmicos y de gigantes que volvieron la Tierra un infierno viviente. ¿No es acaso inquietante que esas mismas imágenes se repitan en profecías modernas, en sueños apocalípticos, en temores que la humanidad sigue teniendo? Enoc asegura que el fin del mundo no vendrá solo como un juicio sobre la maldad humana, sino también como una batalla contra fuerzas invisibles, aquellas que desde el principio intentaron corromper la creación. Y lo más espeluznante, advierte que los gigantes y los vigilantes, de alguna manera, volverán a manifestarse en los últimos días. Y aquí surge la pregunta que hiela la sangre: ¿qué pasaría si esas antiguas entidades ya estuvieran despertando en nuestro tiempo? ¿Y si lo que vemos en guerras, desastres y extraños fenómenos no fueran simples casualidades, sino el eco de una batalla que se libra en lo invisible? En la siguiente parte vamos a adentrarnos en los pasajes más ocultos del libro de Enoc, en las profecías que conectan con Isaías, con Daniel y con el Apocalipsis, y vamos a revelar por qué este libro prohibido contiene advertencias que podrían cumplirse muy pronto. El libro de Enoc nos habla de visiones que parecen sacadas de una pesadilla, pero que él asegura haber recibido directamente de Dios. Describe montañas ardientes que escupen fuego, estrellas que caen como piedras encendidas sobre la tierra, y océanos que rugen levantándose como murallas para devorar ciudades enteras. Dice que escuchó el clamor de los hombres y vio a reyes y poderosos escondiéndose en cuevas, aterrados por lo que estaba por venir. Estas imágenes estremecen porque se parecen demasiado a lo que siglos más tarde encontramos en el Apocalipsis, la luna volviéndose roja como sangre, el sol oscureciéndose, las estrellas cayendo del cielo y los hombres gritando en desesperación. Pero hay algo aún más inquietante. Enoc asegura que, antes del fin, habrá un tiempo en el que los hombres desearán morir, pero no podrán. Será un tiempo en que fuerzas invisibles recorrerán la tierra, trayendo locura, pestes y desolación. Los ángeles caídos, aquellos que fueron encerrados en prisiones de tinieblas, serán soltados para engañar a las naciones. Y lo más perturbador, volverán a enseñar a la humanidad secretos prohibidos, como en los días antes del diluvio. Secretos que podrían cambiar la ciencia, la tecnología, incluso alterar el curso de la vida misma. Aquí hago una pausa para hablarte a ti que estás escuchando. Este canal existe para abrir juntos estos misterios, para hablar de lo que muchos prefieren callar, de lo que ha sido ocultado durante siglos. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque cada semana desenterramos verdades que han sido escondidas, secretos de la Biblia, misterios de la historia, relatos de terror que conectan con lo espiritual y lo profético. Dale like a este vídeo, no solo para apoyar este contenido, sino porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando respuestas. Quédate hasta el final de esta narración, porque aún falta lo más fuerte, profecías de Enoc que conectan directamente con nuestro presente, con señales que hoy vemos en el mundo y que podrían anunciar que estamos más cerca del cumplimiento de lo que él vio hace miles de años. Aquí no solo hablamos de relatos antiguos, sino de lo que toca tu vida ahora mismo, de advertencias que podrían estar cumpliéndose delante de nuestros ojos. El misterio del libro de Enoc va más allá de simples historias. Él asegura haber sido llevado a los cielos y haber contemplado lugares donde las almas esperan el juicio. Habla de un abismo de fuego reservado para los ángeles rebeldes y de ríos de llamas que nunca se apagan. Describe cómo los ángeles caídos suplicaban clemencia,
rogando a Enoc que intercediera por ellos ante Dios. Pero la respuesta divina fue clara y terrible: nunca más volverán a ver el cielo, y su destino será la oscuridad eterna. ¿Puedes imaginar la desesperación de esos seres? Ángeles que una vez brillaban como estrellas, ahora convertidos en prisioneros de tinieblas. Y lo más espantoso es que Enoc advierte que ellos aún esperan el día en que sean liberados, para desatar su furia sobre la humanidad. Piensa en esto, y si las guerras sin explicación, las tecnologías que parecen adelantadas a nuestro tiempo, o los avances que cambian a la humanidad en secreto, fueran ecos de esos mismos conocimientos prohibidos que los vigilantes revelaron. ¿Y si ya estamos viviendo las primeras señales de lo que Enoc profetizó? Cada palabra de este libro prohibido parece resonar con un eco aterrador hacia nuestro presente. Y no es coincidencia. Porque Enoc no solo describió lo que vio en su tiempo, sino que dejó un mensaje que solo tendría sentido en los últimos días. En la siguiente parte de esta historia, vamos a adentrarnos en una revelación aún más oscura, como el libro de Enoc describe la llegada de un elegido que juzgará a los poderosos de la tierra, como las naciones serán engañadas por visiones y como fuerzas cósmicas alterarán la creación entera. Lo que leerás a continuación podría cambiar para siempre la forma en que miras al cielo y al futuro de la humanidad. El libro de Enoc habla de algo que hiela la sangre, un elegido, que descenderá con millares de ángeles para ejecutar juicio sobre los poderosos de la tierra. Este elegido no es un simple hombre, sino un ser glorioso que reinará junto al Altísimo, y que separará a los justos de los malvados. Sus palabras son como fuego, y su mirada atraviesa hasta las intenciones más ocultas del corazón. Enoc lo describe como un juez que no será sobornado ni detenido, un juez que pondrá al descubierto las obras secretas de los hombres y derribará a reyes y naciones enteras. Pero el misterio va más allá. Enoc narra que, antes de ese juicio final, fuerzas engañosas descenderán a la tierra. Espíritus de los gigantes muertos, conocidos como los espíritus inmundos, vagarán entre los hombres causando violencia, tentaciones y destrucción. Dice que estos espíritus no tienen descanso, porque nacieron de una unión prohibida, y que buscarán cuerpos humanos para habitar, sembrando locura, guerras y sufrimiento. ¿No te resulta inquietantemente parecido a lo que en el Nuevo Testamento Jesús llamó demonios? El terror aumenta cuando Enoc cuenta que las estrellas mismas, las que vemos cada noche en el cielo, no son simples astros, sino seres espirituales que obedecen leyes divinas. Algunas de esas estrellas, dice él, se rebelaron contra Dios y fueron arrojadas a prisiones de fuego. Y aquí viene lo impactante: esas estrellas caídas no permanecerán para siempre ocultas. En los últimos tiempos serán liberadas, y su caída sobre la tierra será señal del fin. ¿No es acaso similar a lo que Juan escribió en Apocalipsis, cuando dice que las estrellas del cielo caerán como higos maduros sacudidos por un viento violento? Imagina por un momento ese escenario: el cielo oscurecido, luces cayendo como relámpagos ardientes, el mar levantándose contra las costas, las ciudades temblando bajo terremotos que hacen añicos lo que el hombre construyó con soberbia. Enoc dice que en ese día los hombres buscarán esconderse en las rocas y gritarán a las montañas: caed sobre nosotros, porque no podemos resistir el terror del Altísimo. El misterio es aún más profundo. Enoc asegura que vio cámaras secretas en los cielos donde se guardan los vientos, los rayos y hasta los castigos que serán desatados en los últimos días. Habla de un fuego que no pertenece a la tierra, de un fuego que desciende desde dimensiones invisibles y que consumirá lo impuro. Describe cómo vio ángeles custodios abrir puertas celestiales, liberando tormentas tan violentas que parecían arrancar los cimientos del mundo. Y lo más perturbador: Enoc no escribe esto como una metáfora, sino como alguien que lo vio con sus propios ojos. Dice haber caminado entre montañas de hierro incandescente, entre ríos de lava que rugían con voces como de bestias, y haber contemplado tronos rodeados de ángeles que lloraban al ver el destino de la humanidad. Pero aquí hay algo que muy pocos se atreven a contar.
Enoc describe que los gigantes, los Nefilim, aunque fueron destruidos por el diluvio, dejaron tras de sí algo mucho peor, su descendencia espiritual, sus huellas en la sangre de los hombres. Y esas huellas, asegura, volverán a manifestarse en los últimos tiempos. No en forma de gigantes de carne y hueso, sino como una corrupción espiritual que hará al hombre desear el poder de los dioses, desafiar las leyes divinas y crear seres que no deberían existir. ¿No es inquietante que hoy la humanidad busque alterar el ADN, crear vida en laboratorios, desafiar los límites naturales de la creación? ¿Y si eso no fuera simple avance científico, sino el cumplimiento de las advertencias que Enoc escribió hace miles de años? El eco de sus palabras resuena más actual que nunca. Enoc dice que la generación del fin será como la generación de Noé, hombres comiendo, bebiendo, casándose, construyendo imperios, hasta que, de repente, venga la destrucción. Y agrega algo aún más aterrador: en ese tiempo, muchos se dejarán engañar por señales en los cielos, visiones y prodigios que parecerán milagros, pero que en realidad serán trampas de los ángeles caídos. Lo que estamos viendo en el mundo, la confusión, las divisiones, la violencia desmedida, ¿no podría ser la sombra de esas antiguas fuerzas volviendo a actuar? Y si el libro de Enoc tiene razón, entonces el fin del mundo no será simplemente una catástrofe natural, sino una guerra cósmica entre fuerzas que el ojo humano no alcanza a ver. Una guerra que ya está en marcha y de la cual tú y yo también formamos parte. En la próxima narración de esta historia, nos adentraremos en un secreto aún más perturbador, la visión de Enoc sobre un futuro en el que los hombres unirán su poder con los ángeles caídos, y cómo esa alianza provocará la mayor rebelión contra Dios en toda la historia de la humanidad. Enoc narra que en los últimos tiempos los hombres ya no solo vivirán en pecado, sino que llegarán a un punto aterrador, buscarán conscientemente pactar con fuerzas invisibles. No hablamos de supersticiones antiguas, sino de una unión directa entre la humanidad y los ángeles caídos. Él describe cómo los líderes de las naciones se reunirán en secreto para invocar a los poderes de las estrellas, creyendo que pueden controlar el destino del mundo. Pero lo que en realidad harán será abrir puertas que deberían permanecer selladas, trayendo de nuevo a los vigilantes y a sus enseñanzas malditas. Según Enoc, en ese tiempo la humanidad será seducida por visiones y señales. Habrá prodigios en el cielo, luces, figuras, sombras que se moverán como si los mismos cielos estuvieran vivos. Y millones correrán tras esas maravillas, convencidos de que son un camino de salvación, cuando en realidad serán cadenas que arrastrarán a las almas hacia la oscuridad. Los hombres creerán que poseen sabiduría celestial, pero en realidad estarán recibiendo el mismo conocimiento prohibido que corrompió a la humanidad en los días antes del diluvio. Aquí está lo más inquietante: Enoc vio que los ángeles caídos volverán a ofrecer a los hombres armas y tecnologías nunca antes vistas. Los engañarán con promesas de poder, de vida eterna, de dominio sobre la naturaleza. Y el hombre, ciego por la ambición, aceptará. Habla de máquinas que devorarán como bestias, de torres que tocarán el cielo, de intentos de alterar la misma esencia de la vida humana. Una especie de repetición de la Torre de Babel, pero en una escala mucho más terrible. ¿Acaso no estamos viendo ya señales de esto? Genética alterada, inteligencia artificial, armas que parecen sacadas de una pesadilla, proyectos que buscan manipular el clima, incluso ideas de trascender la humanidad para convertirse en dioses. Lo que para muchos es progreso, para Enoc es el preludio de la rebelión final. En sus visiones, Enoc contempló un consejo de ángeles caídos ofreciendo a los hombres su conocimiento, mientras la humanidad los adoraba como salvadores. Dice que algunos los llamarán los que vienen de las estrellas, otros los verán como maestros ascendidos, y otros los reconocerán como dioses antiguos que regresan. Pero le advierte, todos ellos son los mismos rebeldes, los vigilantes, aquellos que una vez destruyeron el mundo con su corrupción. En ese tiempo, la tierra entera se dividirá. Los justos serán perseguidos y tratados como enemigos,
porque se negarán a doblar la rodilla ante estos falsos salvadores. Y los hombres dirán, ¿quién puede resistir a estos poderosos? Ellos nos han dado la sabiduría, ellos nos han dado el poder. Será la mayor apostasía jamás vista, una humanidad unida no bajo Dios, sino contra Él. Enoc describe que incluso la naturaleza se rebelará contra esta corrupción. Los mares se desbordarán, la tierra temblará con furia, y las estrellas parecerán luchar en el cielo como si fueran ejércitos enfrentados. Habrá señales que nadie podrá ignorar, ríos que se volverán sangre, cielos que se partirán en dos, y voces en el viento que anunciarán el juicio. Lo más espeluznante es que Enoc habla de un trono oscuro que se levantará en la tierra, un lugar donde los hombres y los ángeles caídos se reunirán para proclamar su dominio sobre el mundo. Allí establecerán su reinado, creyendo haber vencido a Dios. Pero Enoc asegura que ese será precisamente el inicio de su fin. En su visión, vio a las naciones marchando bajo una misma bandera, dirigidas por un líder que no es humano, sino un híbrido, una mezcla de hombre y algo más, un descendiente de lo prohibido. Él será el rostro visible de la rebelión, el que engañará a multitudes con palabras dulces y prodigios engañosos. Pero detrás de él estarán las sombras, los vigilantes liberados, los ángeles caídos que desde el principio buscaron corromper la creación. Imagina el terror de esa escena, multitudes clamando, cielos oscuros, luces en el horizonte que no son estrellas, sino ejércitos invisibles preparándose para la guerra final. Enoc escribe que en ese momento los cielos se estremecerán y la voz del Altísimo resonará con un trueno que sacudirá montañas y océanos. Y aquí es donde su relato alcanza un nivel aún más aterrador. Asegura que los ángeles caídos sabrán que su tiempo es corto y soltarán toda su furia contra la humanidad. Plagas, fuego, engaños, destrucción, un caos que hará temblar hasta el más fuerte. Pero lo más impactante está por venir. En la siguiente parte, Enoc revela cómo será el juicio final de estos seres, cómo serán encadenados una vez más y arrojados a un lago de fuego eterno. Y advierte que en ese día los hombres que se aliaron con ellos compartirán su destino. Una revelación que pone los pelos de punta, porque no habla solo de un futuro lejano, sino de una decisión que cada ser humano debe tomar ahora. Enoc escribe que fue llevado a un lugar donde el fuego nunca se apaga y el humo sube por la eternidad. Allí vio un abismo profundo, tan oscuro que ni la luz del sol podía atravesarlo. Y escuchó cadenas arrastrándose, gritos de dolor y lamentos de seres que una vez brillaron como estrellas. Era la prisión de los ángeles caídos, los vigilantes que desobedecieron al Altísimo. Pero la visión no terminó allí. Enoc vio que, en los últimos días, estos mismos ángeles serían sacados de su prisión, no para ser liberados definitivamente, sino para comparecer ante el juicio del Altísimo. Allí, delante de un trono de fuego resplandeciente, se abrirían libros celestiales, y cada uno sería juzgado por las obras de corrupción que trajo a la humanidad. Enoc narra que los ángeles caídos temblaban, suplicaban, gritaban por misericordia, pero ya era demasiado tarde. El juez, el elegido, aquel que vendría con millares de ángeles, no escuchaba sus ruegos. Sus palabras eran como relámpagos: ustedes corrompieron lo perfecto, sembraron violencia y sangre en la creación de Dios. Ahora recibirán su pago eterno. Lo más aterrador es que Enoc vio que no solo ellos serían juzgados, sino también los hombres que se unieron a ellos, que abrazaron sus secretos prohibidos y que adoraron sus falsos prodigios. Reyes, gobernantes, líderes que se creyeron dioses, todos ellos serían arrastrados junto a sus maestros de oscuridad hacia un lago de fuego. Enoc describe ese lago como un océano ardiente, un fuego que respira, que no consume en un instante, sino que atormenta sin descanso. Vio figuras humanas gritando, mientras los vigilantes eran encadenados de nuevo y lanzados allí para siempre. Fue un juicio público, un espectáculo cósmico, donde todo el universo contemplaba el destino de los rebeldes.
Y aquí hay algo que hiela la sangre. Enoc escuchó que en ese juicio también se abrirían libros que contenían las obras de los hombres comunes. Cada acción, cada palabra, cada secreto oculto en lo profundo del corazón sería revelado. Nadie podría escapar. El bien y el mal serían expuestos sin máscaras, y cada uno recibiría lo que sembró. En ese momento, Enoc vio algo que lo hizo temblar, multitudes de hombres que habían seguido a los ángeles caídos gritando que no sabían, que no entendían, que fueron engañados. Pero el juez les respondió: tuviste la verdad delante de ti, pero preferiste las tinieblas. Amabas más la mentira que la luz. Y fueron arrojados junto a ellos en el fuego eterno. La visión se vuelve aún más épica cuando Enoc describe cómo el cielo y la tierra pasaron. Los montes fueron arrancados de raíz, los mares se evaporaron, y un fuego celestial consumió todo lo que era impuro. Fue como si la creación entera hubiera sido deshecha para ser rehecha desde cero. En medio de ese terror, Enoc también contempló un cuadro de esperanza, vio a los justos levantándose como luminarias, con vestiduras blancas, rodeados de ángeles que los conducían hacia un reino nuevo, donde no habría más lágrimas ni dolor. Allí se escuchaban cánticos, y la gloria del Altísimo llenaba todo con luz que no tenía sombra. El contraste era devastador, mientras unos recibían la eternidad en gloria, otros eran tragados por el abismo eterno. Era la separación final, el cumplimiento de todas las profecías, la culminación de la historia humana. Pero lo que más impacta de esta visión es la advertencia que Enoc deja: todo esto se cumplirá, y ustedes son los testigos a quienes estas palabras llegan. Que nadie diga que no fue advertido. Como si supiera que su libro, aunque prohibido, volvería a salir a la luz en los tiempos finales, precisamente para recordarnos que el juicio está más cerca de lo que creemos. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿qué lado elegirá la humanidad? ¿El camino del conocimiento prohibido, del poder que corrompe, o el camino de la obediencia al Creador? Y aquí es donde la visión de Enoc alcanza su clímax. Él vio un día en que el cielo se abrirá, y el elegido descenderá con millares de ángeles, y la tierra entera sabrá que no hay escape. Ese será el día en que lo oculto será revelado y lo revelado transformará la eternidad. Pero aún falta algo. Enoc deja una profecía final, una advertencia que parece escrita directamente para nuestra generación. Una revelación que muchos consideran demasiado peligrosa, demasiado impactante para ser contada. Y eso lo veremos en la última parte de esta narración. Enoc escribe que, después de presenciar el juicio de los ángeles caídos y de los hombres que siguieron sus pasos, fue llevado a un lugar que parecía estar más allá del tiempo. Allí, en medio de una luz indescriptible, escuchó una voz como un trueno suave, pero lleno de autoridad. Era el Altísimo revelando la profecía que debía quedar sellada hasta los últimos días. En el fin de los tiempos, cuando los hombres se olviden de mí y la maldad cubra la tierra como un manto, abriré los cielos una vez más. El elegido descenderá, y con él la justicia que pondrá fin a toda corrupción. Los montes temblarán, los mares rugirán, y la tierra se partirá en dos. Todo lo oculto será revelado. Los que sembraron luz brillarán como estrellas por siempre, pero los que amaron la oscuridad serán tragados por ella. Enoc quedó temblando. Supo entonces que su libro no estaba escrito para su generación, sino para una futura, para una humanidad que estaría al borde de repetir los mismos errores de los vigilantes. Una generación que buscaría poder, que manipularía la creación, que jugaría a ser Dios. Y allí entendió, el mensaje no era solo una advertencia de juicio, sino también una llamada de esperanza. Porque aun en medio de la oscuridad, habría un remanente, hombres y mujeres que elegirían la verdad, que se mantendrían fieles, que serían levantados como lumbreras en medio de un mundo en tinieblas.
Enoc termina con palabras que estremecen: bienaventurados los que lean estas visiones y las guarden en su corazón, porque ellos serán contados entre los justos en el día de la gran separación. Querido oyente, este relato no es un mito, no es un cuento perdido en los siglos. Es una advertencia viva, que llega a ti hoy, para recordarte que lo que hagas con tu vida tiene un eco en la eternidad. El libro de Enoc pudo haber sido prohibido, ocultado, olvidado, pero hoy, por designio divino, sus palabras llegan a nosotros como un llamado urgente. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿a qué lado pertenecerás cuando el cielo se abra y el elegido regrese? Amigo, hermana, hermano, escucha bien, no es casualidad que estés aquí, oyendo estas palabras. Dios te está recordando que todavía hay tiempo, que puedes elegir la luz, que puedes ser contado entre los que brillarán para siempre. Si este mensaje tocó tu corazón, dale gracias a Dios en este momento. Y si deseas que más personas conozcan esta verdad, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al vídeo y compartirlo. Así juntos haremos que más almas se preparen para lo que viene. Recuerda siempre esta frase viral que quiero dejar en tu espíritu. Lo prohibido para los hombres es lo revelado por Dios a los que buscan la verdad.